Claro, gloria a Dios. Vamos a hablar hoy de la integridad. Amén. Amén. Yo creo que estoy bien aquí. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de la integridad? La palabra de Dios nos da muchos ejemplos acerca de personas que fueron íntegras y Dios respaldó sus oraciones. Y Dios las contestó. Cosas que parecían imposibles de hacer. Personas como usted y como yo. Que tenían dificultades, tenían problemas. Y el Señor les contestó. María aceptó el plan de Dios con humildad y obediencia, diciéndose, haga en mí según tu palabra. En Lucas 1:38, cuando el ángel le dice, bienaventurada, bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y ella dice, oye, un momentito, barájenme la más suave. Yo no conozco varón. Y le dice, no te preocupes, que el Espíritu Santo vendrá y te cubrirá con tu sombra. Y el santo ser que vas a dar a luz se va a llamar Yeshua, Jesús. Que en hebreo significa porque va a salvar. Dios salva, porque va a salvar a su pueblo del pecado. Y entonces María dijo, bueno, si eso es así, hágase la voluntad del Señor, conforme a tu palabra. Eso lo va a encontrar usted en Lucas 1:38. María fue una mujer íntegra. Amén. Ana, una mujer piadosa que perseveró en la fe y en la oración a pesar del dolor y la burla, o sea, el bullying que la atormentaba una tal Penina, la otra mujer del Cana, porque ambas eran mujeres de un solo hombre. Y Ana rindió su corazón en oración hasta el punto que el sacerdote la vio y pensó que estaba borracha y la regañó. Y ella le dijo, no, yo no estoy alcohólica, yo he derramado mi alma ante el Señor. Y Ana padecía hasta de depresión y se fue en paz a su casa. Y ella le dijo al Señor, si tú me concedieres un hijo, yo lo voy a dar para el templo para que trabaje para ti. Porque ella no podía tener hijos. Mire, no solo le dio un hijo, que fue el profeta Samuel. Y ella se lo fue y se lo llevó el sacerdote, Elí. Amén, como primicia al muchachito desde niño. Sino que tuvo 5 hijos más, le dio el Señor a Ana. Amén. Gente como usted y como yo, con problemas, con depresiones, con situaciones. Amén. Débora, una profetisa y jueza que demostró liderazgo, sabiduría, valentía, eficacia y llevó al ejército a la victoria. Una mujer en un mundo gobernado solo por hombres. Qué cosa más grande. Y los israelitas la respetaban. Y actuó como jueza de Israel. Eso está en el libro de Jueces 4, del 4 al 23. Ahí usted puede ver la vida de Débora, una campeona. Tenemos al apóstol Pablo. Después de su conversión, camino a Damasco para Siria, se le aparece el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él no puede ver por la luz y le dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, al que tú persigues. Ahí le cae el 20 que al perseguir a los hermanos, estaba persiguiendo al Cristo. Amén. Y lo dejó ciego el Señor. Hasta que después vino un varón de Dios, Ananías, y el Señor le dice, ve, pone las manos porque él es instrumento mío. Y le dice, no, un momento, si él es, como decir Pablo Escobar, él es un capo, él nos anda matando a todos. Le dice, Señor, no, tranquilo, ve, ora por él, para que recupere la vista, porque instrumento me es él. Y ahí nace el apóstol Pablo, que él mismo se cambia el nombre. Parece que el de Saulo tenía mala fama, y donde llegaba los hermanitos le tenían miedo, porque él era tremendo, perseguía a la iglesia, ¿ven? Y se puso Pablo en latín, que quiere decir pequeño, porque él era de baja estatura. Tenemos el mejor de todos los ejemplos de fidelidad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, orando en un huerto con un estrés tan grande que le iban a entregar aquí hasta su puro sangre, de sus poros. Y al final en su oración le dice, Padre, si puedes, pasa esta copa, la copa de la burla, la copa de los látigos, la copa de los clavos, la copa de las barbaridades, de las escupidas que le pegaron, del rechazo, la copa de la muerte. Y al final dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él alineó su oración al deseo del Padre. Amén. Que su misión era morir por nuestros pecados. Ese es el ejemplo más grande de integridad. La palabra integridad significa entero o completo. ¿Ok? Y puede referirse
al carácter de una persona, que es vivir en honestidad, justicia y en verdad para agradar a Dios. La integridad en la Biblia se define principalmente como la cualidad de ser honrado, completo, tener rectitud, decencia de una persona que es íntegra en su manera de ser, de pensar y de caminar con Cristo. Amén. Amén. Hay un personaje que me llamó la atención en el Viejo Testamento. Sí, ya leímos que hubieron muchas personas íntegras. Estaba Abraham, que le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Ya Dios andaba justificando al hombre antes de Cristo. Y a Abraham se le aparece el rey Melquisedec, rey de Salem, de donde viene la palabra que usan los árabes, Salam Aleikum. Y de la raíz aramea de Shalom, Salem, que ahí nace el arameo. Y el Señor, Abraham, le da al rey Melquisedec de todo el diezmo de un botín. Y el rey Melquisedec le da pan y vino. Dice que él no tenía ni principio ni fin. Oh, ¿cómo, pastor? Sí. ¿Pero cómo? Sí, era una cristofanía. Ya Cristo se le andaba presentando a los hombres antes de su encarnación, porque Él es eterno, Él siempre ha sido. Amén. Amén. Sí, tenemos pues, gente fiel, y uno de los que me llamó a Abraham, el Señor lo llama amigo de Dios. ¿Ok? Pero hay un contemporáneo que nace en el mismo tiempo, en otro lugar, y es Job. ¿Ok? Y a Job el Señor lo llamó perfecto, que quiere decir maduro o completo. ¿Qué cosa, no? ¿Ok? Vamos a la palabra en Job 1, del 1 al 3. Las calamidades de Job. De hecho, el libro de Job es el más viejo de toda la Biblia, en tiempo. ¿Ok? La gente piensa que es el Génesis, el primer libro de la Biblia. Sí, en la Biblia, sí. Pero en tiempo, el libro de Job es el más antiguo de toda la Biblia. No se sabe cómo paró en Israel. Job 1, del 1 al 3. No se sabe cómo paró. Hay hipótesis. En el college me decían que tal vez Sadoc, el sacerdote del rey David, de donde vienen los saduceos, lo llevó. O se cree que cuando Moisés mató al egipcio y salió huyendo a la tierra de Marián, que ahí está cerca la tierra de Urs o de Edom, lo que hoy usted conoce como Arabia. Hoy es Arabia, pero en aquellos tiempos tenía otro nombre. ¿Ok? No existían los árabes como nación. Por eso se dice que es un libro muy, muy antiguo, el más antiguo de toda la Biblia. Job 1, 1, 3, y la palabra se lee en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Okay. Hubo en la tierra de Uz, Uzeta, ¿verdad? Un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, oiga, y recto. O sea que era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, o sea, un total de 10 muchachos. 3. Su herencia era 7,000 ovejas, gracias pastora, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, es decir, esclavos. Y era aquel varón más grande, no de estatura, oiga, que todos los orientales, o sea, que era un hombre sumamente rico, importante. Entonces, la riqueza de Job se medía en tierra, ganado, camellos, chivo, ovejas, criados, en todo lo que tenía. Prácticamente estamos hablando de un millonario. De un tipo millonario, que ya tiene su vida resuelta y hecha, que supuestamente no tiene problema. Ahora vamos a saltar a Job 1, 6 al 12. Mueva así, en el mismo relato, porque la historia es larga. Job 1, 6 al 12. Vamos a ver lo que está pasando en otra dimensión, en el mismo tiempo, en el cielo. ¿Ok? Un día vinieron, el 6, un día vinieron a la presencia delante de Jehová los hijos de Dios, son los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. ¿Cómo, pastor? ¿Satanás tiene acceso al cielo? Aparentemente aquí en la historia sí.
A él lo botaron de arriba. 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y andar por allá. Oh, pastor, ¿y es que los demonios? Sí, los demonios andan en esta manifestación, en esta dimensión, en esta región, aquí, arribita, en la esfera celestial, celeste, pero la que está aquí pegada a la tierra, amén. 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto? Oiga, otra vez la palabra, el título que Dios le da, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? 10. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que él tiene? Wow, pastor, ¿y es que los hijos de Dios tenemos un cerco? Sí, espiritualmente. Cuando usted viene a los pies de Cristo, usted es una nueva criatura y el Señor le pone su cerco y sus ángeles a su disposición. Amén. 10. No le has cercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. 11. Pero extiende ahora tu mano. Oiga lo que le dice el chamuco al Señor. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. ¡Wow! En pocas palabras, el demonio le dijo a Dios, el hombre te alaba porque está comprado. Tú lo tienes bien parado y lo tienes cercado. Yo no lo puedo tocar, pero quítale el cerco y ya vas a ver cómo te va a blasfemiar en tu propia cara. 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Oiga, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Es decir, que no lo matara, pero que le tocara todo lo material. ¿Ok? Vaya hacia Job 2, 6, 10. Ahí mismo, sigue con su Biblia. A Job 2, 6, 10. Siguiendo el mismo relato. El 6 dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza, dice aquí. 9. Entonces le dijo a su mujer, oiga, ahora el chamuco va a usar a la mujer de Job. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Después de que él había perdido todo. Me salteé, pero él comenzó a perder los hijos, comenzó a perder el ganado, comenzó a perder los camellos, comenzó a perder los criados. Le vinieron una y otra y solo desastre. Un torbellino, golpeó la casa de los hijos, los mató, después vino un fuego, después vinieron unos, no sé si eran amalecitas de otro lugar, lo llevaron cautivo y solo escapaba un siervo para llevarle la mala noticia. Y no había terminado un siervo de darle la mala noticia a Job cuando venía otro, de camino a darle la otra mala noticia. Y este no había terminado cuando venía otro a decirle lo que había pasado. Fuego cayó del cielo y consumió todo. Y eran noticias, malas noticias, esta mala noticia, esta mala noticia. Entonces dice aquí el 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? O sea, su fe. Estamos hablando de un ser íntegro. Maldice a Dios y muérete. ¡Wow! Qué tremendo lo que le dijo la mujer. ¿Cómo lo usó el diablo? 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Bendita sea tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Que discierne y penetre en el corazón, Señor, y parte lo que es de lo que no es, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día, por cada hermano, Señor, por lo que tú estás haciendo, Padre. Queremos voz tuya, Señor, y no de hombre, Señor. Dame sabiduría, Padre, para exponerla, Padre. Dame discernimiento espiritual, Señor.
Que no salgamos de aquí como entramos, Señor, sino que salgamos con una inspiración divina tuya, Señor, con un entender más amplio, que a pesar de los problemas y las circunstancias, Señor, tú vives dentro de nosotros, Señor. Tú eres nuestra esperanza de gloria. Que lo que pasemos aquí, las tormentas y las dificultades, tú vas en nuestra barca, Señor, y tú tienes el control del timón, Señor. Gracias te damos porque no estamos solos, no somos huérfanos, sino que somos tus hijos, comprados a precio de sangre preciosa en la cruz del Calvario, Señor. No fuimos comprados por un papel de un billete, de €1, de $1, sino que costamos la preciosa sangre del unigénito en la cruz del Calvario, Señor. Si tú no escatimaste, no reservaste lo más bello que tenías en el universo, que fue tu Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos darás mayores cosas y el Espíritu Santo fuego a todos aquellos que te lo pidamos? Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. ¿Quién vive? Y su nombre. Gloria a Dios. Y la casa del Señor está en victoria. Gloria a Dios. Me salté la introducción porque era más larga. No obstante, sabemos que el sufrimiento puede ser un castigo por causa de, muchas veces por nuestro pecado, y a veces son generacionales, por pecado de alguien que cometió en la familia, una brujería, ¿cómo le dicen? Maldición, ¿me entiende? Pero cuando usted viene a los pies de Cristo, es importante que usted guerree en oración, amén. Cuando usted viene a los pies de Cristo, dice que Dios rompe toda carta o acta de decretos de la ley, porque la ley tenía maldiciones para los que no obedecían a Dios. ¿Okay? Y con la sangre de Cristo nos hace libres de todo mal, de todo pecado. Amén. Así que usted, cualquier cosa, declare. Si su hijo arrastra o su nieto algo que hizo su padre o su madre, usted declare: no, mi hijo va a venir a los pies de Cristo, va a conocer al Señor, él es un hijo de Dios, yo declaro que sus ángeles lo protegen. Declare bendición sobre esos muchachos, amén. De hecho, la palabra maldición es hablar mal. Cuando usted le dice a un niño: burro, imagínese, ¿cómo va a crecer el niño? Pensando que es un burro, bueno para nada, imagínese. ¿Cómo va a pensar el niño? Amén. Me acuerdo que mi papá no era cristiano, ¿ok? Pero él no le gustaba que dijéramos que somos pobres. No, no somos pobres, hemos echado sin dinero, que es muy diferente. Así me decía mi papá, amén. Y él cuando le decía: mire, don José, que ese negocio no le va a salir, o eso que usted está haciendo, él decía: Dios no se ha muerto, decía él. Esos eran los refranes de mi papá, ¿me entiende? Y dando es como recibimos, decía mi papá. Y es verdad, y el Señor lo bendecía a él, porque siempre estaba envuelto en ayudar a la gente, en hacer obras de caridad. Al final, gracias a Dios, mi esposa le predicó y fue salvo, porque por hacer obras de caridad nadie se puede salvar. Usted sabía eso, ¿no? Usted puede dar todo a los pobres, hacer 20,000 cosas, y eso es bueno. A Dios le agrada que hagamos eso, pero usted no puede basar su salvación y su vida eterna en eso. Su salvación y vida eterna descansa en la persona de Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que ahí descansa su salvación. Amén. 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 Ok. No obstante, sabemos que el sufrimiento puede ser un castigo, ya lo dijimos, de los pecados, directa o indirecta, pero el libro de Job contrasta con la doctrina de Salomón. Cuando usted lee a Salomón, la doctrina de Salomón es de la recompensa. El justo es recompensado, se le da el candy, el caramelo, y el malvado es castigado. Esa es la doctrina de Salomón. Sin embargo, el libro de Job nos deja ver un hombre piadoso, recto, íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, y le vinieron calamidades por causa también de su temor. Él en el libro dice: lo que yo temía me ha sobrevenido. O sea que Job andaba en temor. Amén. El temor trae castigo. Usted, cuando vaya a hacer las cosas, hágalas por fe.
lo que sea. Voy a una entrevista de trabajo, voy por fe en el nombre de sus padres, declaro que no me van a ver a mí, que van a ver el rostro de Cristo y que me van a dar ese puesto. Que hay 20,000 más cualificados, pero que tu gracia va a caer sobre mí. Y he oído testimonio de gente que han llegado a puestos y que no estaban realmente calificados. Porque Dios no llama a los calificados, Él califica el llamado. Amén. Amén. La prosperidad no siempre es una recompensa por ser bueno o por portarnos bien, ya que los que amamos a Cristo no estamos exentos de los problemas, aunque no podemos ver detrás del telón, como le pasó a Job, y no podamos comprender en un principio el porqué de nuestros sufrimientos y problemas. Muchos piensan y coinciden que lo más probable es que Job fuera una persona dadivosa con los pobres y por eso Dios lo había prosperado mucho. Las experiencias de los procesos. Mire, a nadie le gustan los procesos. Y a mí me gustan los procesos porque Dios te agarra como el barro al alfarero. Y te comienza a hacer en la rueda y cuando no le gusta te agarra y te vuelve a... te desbarata. Y te vuelve a moldear y comienza a sacar las impurezas, la cabillita, las cosas, y si no le gusta, te vuelve a hacer hasta que te da la forma que Él quiere. Amén. Y lo difícil después de eso es meterte para el horno, mi hermano, a la candela, al rojo vivo, porque si no, no puede salir una vasija linda. Es como el carbón. El diamante es una piedra de carbón. Si no pasa por ciertas temperaturas, no puede salir en un bello diamante. Es decir, a nadie le gustan los desiertos, a nadie le gustan los procesos, pero son necesarios para el Hijo de Dios. Amén. Para madurar nuestra fe. Mire, el desierto no está hecho para aniquilarlo. ¿Ok? El desierto está hecho para ayudarnos. De hecho, los israelitas deambularon en el desierto 40 años por incrédulos. Por incrédulos. Un tramo que le costaba, qué sé yo, 10 días para llegar a la tierra prometida, se le volvió 40 años. Por la incredulidad. Y ahí iban muriendo los incrédulos porque tenían una mente de esclavo. Habían salido de Egipto con una mente de esclavo. Y con una mente de esclavo usted no puede heredar las promesas de Dios. Y ellos iban muriendo en el desierto y iban naciendo la otra generación que eran los que iban viendo los milagros de Dios y iban creyendo. ¿Me entienden? Y esa generación fueron las que entraron. Creo que con Caleb y Josué, que fueron los únicos que tuvieron un espíritu diferente. Porque cuando ellos se van a espiar la tierra prometida, son 2 espías. 10 traen un reporte negativo. Y 2, que eran Caleb y José, dicen, no, pero no importa que sean gigantes. Si Dios dijo que nosotros lo íbamos a conquistar, eso es pan comido. Pero el pueblo empezó a llorar. Porque oyó a la mayoría. ¿Me entiendes? No siempre la democracia tiene la razón. Amén. A veces se confunde la mayoría. Y un tramo que le costaba, qué sé yo, 10, 12 días, les costó 40 años. Hasta que poseyeron la tierra prometida. Amén. Amén. Los ataques de Satanás. El demonio se presentó donde Dios y en forma de apuesta trató de abrir una brecha con el fin de que Job llegara a renegar de Dios y blasfemar a su nombre en su propia cara. Al tratar de Job llegar a pensar que Dios no le amaba y creyera que Dios no tiene el control de la vida de sus hijos, llegando Satanás a pintar a Dios como un ser injusto. Ese era el plan del diablo con Job. Amén. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios, oiga, para que él levantara su cerco de protección divina alrededor de Job y sus bienes. Y el diablo pudiera atacarlo, despojándolo de todo lo que poseía, incluso atacando su salud, con el fin de doblegar la mente de Job, oiga. Pero el diablo solo podía hacer lo que Dios le permitía, ya que él no podía matarlo, ya que Job era un escogido de Dios, como somos nosotros. Amén. Entonces, Dios a veces permite que el diablo haga sus travesuras, pero realmente usted no le puede dar más poder al diablo del que tiene, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario hace 2000 años. ¿Okay? Bajó a las profundidades, les arrancó la llave de la vida y de la muerte,
Y se levantó en gloria al tercer día entre los muertos. Y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre intercediendo por nosotros. Hay gente que le da un poder místico sobrenatural al diablo que no tiene. ¿Me entiende? Pero el ser humano a veces no reconoce. Y tiene que aprender. Nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender cuando metemos la pata. Amén. Y reconocerlo cuando fallamos. Amén. Amén. Ataques de Satanás. Debemos aprender a reconocer los ataques del enemigo, pero no debemos de tenerle miedo, ya que él no puede extender los límites establecidos por Dios. Pues en el nuevo pacto el diablo quedó derrotado y aniquilado en la cruz del Calvario. Pero no debemos nunca de ignorar sus maquinaciones y artimañas en contra de la iglesia, que somos todos nosotros. Lo cierto es que Cristo nos dio su nombre y la autoridad sobre toda serpiente y escorpión que se interponga por nuestro camino. Es solo bajo el poder del Espíritu Santo que el cristiano puede triunfar y salir victorioso de sus pruebas. Amén. Amén. No permitamos que ninguna mala experiencia abra una brecha entre usted y Dios. Aunque en algunos momentos no podemos controlar los ataques de Satanás, Dios nos ayuda a contrarrestarlos con un infinito poder, usando su palabra, la cual depositó en nuestra boca y corazones. Por esto es muy importante que usted y yo aprendamos a citar las Escrituras en medio de nuestras pruebas, diciendo, ninguna arma forjada contra mí va a prosperar, por ejemplo. Condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio. Usted cita las Escrituras. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo voy a salir de esto. ¿Cómo contrarrestó Jesús a Satanás en la tentación? Dice que le ayunó 40 días. 40 días. Dice que el Señor ayunó 40 días. Y en 40 días el diablo no aparece. Dice que él apareció cuando Jesús tuvo hambre, cuando estaba la necesidad. Y a veces las personas toman decisiones equivocadas cuando están en necesidad. ¿Ok? Y tuvo hambre y apareció Satanás. Y lo primero que le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque escrito está. ¿Qué le estaba citando Satanás al Señor? Las Escrituras. Se las sabe mejor que nosotros, pero no se convierte. Amén. Se la sabe mejor que nosotros. Dice que lo llevaba al pináculo del templo, a lo más alto, y le dice, arrójate de aquí, porque escrito está. A sus ángeles mandarán para que tus pies no tropiecen en piedra. Mire, Jesús estaba en cuerpo humano. Si él se cae ahí, se mata. Amén. Él se despojó. Siendo Dios, se volvió hombre. Todos los milagros que hizo el Señor los hizo como humano. Esos 33 años que estuvo en la tierra, estuvo como hombre. Amén. ¿Y qué hizo el Satanás? ¿Y qué hizo Cristo? Le dijo, apártate de mí, Satanás, solo el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y así fue, hasta que el diablo se fue. Pero fue una guerra de escritura, de palabra. Usted no puede pelear contra un espíritu malo si usted no le cita la palabra de Dios. 1, 2, usted tiene que andar en línea con el Creador, íntegro, para que un demonio se sujete. Amén. Amén. Y 3, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces, para usted reprender la hueste es un llamado. Para usted meterse a esas atmósferas, usted tiene que estar preparado. Eso no es hablacalabras, patas de cabra, hocus pocus, que todo me va a salir. No es así las cosas de Dios. Amén. Por eso hay personas que quieren que Dios a veces los bendiga con algo caminando de forma incorrecta. ¿Ok? Y a Dios lo que le agrada es la obediencia. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria, está bonito esto. El orgullo y la sabiduría humana. Estamos hablando del libro de Job. La sabiduría del hombre siempre es temporal y parcial. Por lo tanto, el orgullo de los 3 amigos de Job. Es que miren, en la historia llegan 3 amigos. Se ponen a llorar como por 3 días con él. Y después ellos llegan atando clavos a una conclusión errónea. Queriéndolo consolar.
llegan a la conclusión de que Job había pecado, hecho algo malo, para que le vinieran tantas desgracias y tantas calamidades. Por eso dice el orgullo y la sabiduría humana. La sabiduría del hombre siempre es temporal y parcial. Por lo tanto, el orgullo de los 3 amigos de Job, de llegar a la conclusión de pensar mal de Job, no fue visto bien por Dios, ya que el juzgar sin conocer a fondo el problema de las personas, ni estar en los zapatos de ellos, desagrada rotundamente al Señor. Ellos no conocían lo que estaba pasando con Job y llegaron a pensar, no, para que te venga esta magnitud de calamidades, pierdes tus 10 hijos, pierdes el ganado, pierdes las ovejas, pierdes los camellos, pierdes todo, pues ahora estás enfermo. No, tú tuviste que haber hecho algo que provocara esto. Y Job defiende su inocencia y va donde el Señor y habla con el Señor. Mire, Job tenía muchas preguntas, preguntar no es malo. Lo único que él nunca renegó, él mantuvo su fe y su integridad hasta el final. Amén. Y resulta que él ora por sus 3 amigos. Mire, qué cosa. Y ahí instantáneamente Dios lo sana de la sarna maligna. O sea, fue como una bofetada para ellos, de que vieran que estaban juzgando mal. ¿Ok? La confianza, por eso tenemos que tener cuidado con el orgullo espiritual. Se disfraza de espiritual, pero es orgullo. ¿Ok? Uno tiene que tener cuidado con las personas. Si usted no conoce bien a fondo lo que está pasando en la persona, mejor es opinar. Yo paso escuchando personas, pero yo no opino ni digo nada. Ahora, cuando la persona me pide un consejo, porque yo aprendí una cosa, no dar consejos cuando nadie me lo pide. Y es difícil dar consejos porque la gente hoy en día quiere oír lo que ellos quieren escuchar. Ellos se acercan y mire, ¿y si yo hago esto? No, mamá, usted no puede hacer eso. No, pero si tal vez, no, es que no hay ningún tal vez, mamá. Usted no puede andar poniendo en esa aplicación que usted está sola cuando usted está casada, para que le dé un beneficio al gobierno. Le digo, es que usted no lo puede hacer. Eso lo hacen los hijos de las tinieblas. Usted es una hija de Dios. Job puso toda su fe y confianza solo en Dios. Y nunca en su propia sabiduría, experiencia, riqueza, familia o amigos. Así también nosotros somos llamados a poner toda nuestra fe, esperanza y confianza en Cristo, en Dios, en medio de una prueba. Amén. Job nos muestra 2 clases de confianza que nosotros los creyentes debemos tener. Uno, en el caso de quedarnos sin nada material, oiga, debemos reconocer que Dios es lo único que necesitamos para volver a empezar de nuevo, ya que el que tiene a Cristo y tiene salud, lo tiene todo. Amén. Y no empieza de cero, porque usted tiene al Señor y tiene salud para echar para adelante. 2, no debemos exigir en medio de los procesos que Dios nos dé explicaciones de todo lo que nos sucede a nuestro alrededor, cuando usted no tiene control de las cosas, y que nos muestre qué va a pasar en nuestro futuro, ya que Él mismo, Señor, se dio por nosotros sin reserva en la cruz para salvarnos y darnos un futuro mejor de estar con Él para siempre. Es decir, usted está pensando en cosas terrenales, temporales. Su vista tiene que estar en las cosas de arriba. La palabra de Dios dice, busca primeramente, ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, ¿qué va a pasar con las cosas? Se le van a añadir. No es que usted las va a buscar. No, usted busca las cosas de Dios y Dios le va a añadir lo que usted necesita. Amén. Así es como funciona el reino. Amén. El reino funciona por integridad y honra. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Eso nos enseña el libro de Job. 3 características que Job nos enseña acerca de la integridad y la fe en Dios. 1. Implica no ser de 2 caras o hipócrita ante las circunstancias. Es decir, que tú sí seas sí y tú no seas no, tal como Cristo lo enseñó. 2. Vivir con corazones puros y transparentes en todas las áreas de nuestra vida, sin criticar ni ver los demás. Pero uno tiene que tener cuidado qué es lo que uno habla en el momento
momento de la prueba. Yo he aprendido a morderme la lengua y a orar y a orar y a orar. Y si usted puede orar hasta en lengua, pues el Espíritu mismo intercede con gemidos indescriptibles o indecibles a la presencia de Dios y sabe lo que usted necesita. Amén. Amén. Vivir con corazones puros y transparentes en todas las áreas de nuestra vida sin criticar ni ver a los demás. 3. Fidelidad es ser fiel a la palabra de Dios al venir a la iglesia para buscar de su presencia y comunión con sus hermanos. Tu fidelidad y la mía se manifiesta siempre sin importar nuestras circunstancias, y cuando aplicamos sus mandamientos y enseñanzas divinas a nuestra vida como guía al practicarlas diariamente. No podemos acomodar, oiga, la Biblia a nuestra vida, sino hay que acomodar nuestra vida a la Biblia. Amén. Ya que en nuestras pruebas el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay gente que quiere acomodar la palabra de Dios a su manera de vivir. Eso no se puede. Usted tiene que acomodar su manera de vivir a la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué aprendemos de Job? Honestidad y veracidad. Ser sincero y no mentir. El tipo nunca mintió. Y siempre tomar decisiones correctas, aunque al principio nos parezcan difíciles y no nos beneficien en un comienzo, pero con el tiempo Dios respaldará esas decisiones. Y es cierto, a veces a usted no le beneficia una actitud correcta y Dios lo va a respaldar. Y yo dije, a veces Dios le va a decir a usted en medio de la prueba, be still, that I'm God. Quédate quieto que yo soy el Señor. Porque si usted comienza a tratar en su fuerza, no voy a arreglar esto, voy a hacer, la va a embarrar más. Y a veces es mejor morderse la lengua y dejar que el Espíritu Santo obre. Cuando el Espíritu Santo lo ve a usted tranquilito y calladito, ya, ¿te sentaste? Sí. ¿Estás confiando en mí? Sí. Ok, ahora yo entro en escena. Y Dios empieza a obrar. Pero mientras usted esté tratando de manipular las cosas, que no, usted no tiene control, porque el único que tiene control es el de arriba, el Señor, usted va a seguirla embarrando. Lo mejor es parar y dejar que el Espíritu Santo tome control. Y usted confiar. Eso es fe, cuando usted descanse en las promesas del Señor. Amén. Amén. Responsabilidad nos enseña también el libro de Job. Honestidad y veracidad. Ser sincero, no mentir. Responsabilidad. Ser responsable de sus propios actos con la familia, la comunidad, trabajo y en lugares de estudio. Si usted falló, pida disculpa. Pida disculpa, no se justifique. Y pídale a la persona, mira, te pido perdón. La embarré. Es mi culpa. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo hacerlo mejor? Trate siempre de compensar y dele garantía a la persona. Le prometo que esto no va a volverse a repetir y no vuelve a pasar. ¿Me entiende? Eso es una disculpa de un buen cristiano. Tiene 3 facetas. Usted reconoce su error, usted promete que no va a volver a pasar y usted pide, mira, ¿qué puedo hacer para mejorar nuestra relación o qué puedo hacer para enmendar mi error o para que esto no vuelva a suceder? ¿Me entiende? Pida disculpa. Eso es de valiente. Pedir perdón es de valiente. Y los valientes, los cobardes son los que se justifican. Que nos enseña también Job? Ética y principios morales de un buen cristiano. Tener principios morales sólidos. Amén. El doctor Martin Luther King que decía, no son los malos los que me preocupan, sino los buenos que se quedan callados y no hacen nada al respecto. Ahí lo dijo, lo dejó escrito el doctor Martin Luther King. Entonces, y a veces es triste, cristiano, que mire, tengo este Smart TV grande. Y le digo, uy, si eso valen como 3,000 en Costco. Me lo dieron en 100 pesos. Pero hermana, ¿y dónde lo compró? No, un señor que se paró por aquí en mi casa. Pero hermana, $100, eso es robado. Ay, no, yo no puedo juzgar. Dios me libre, pastor, yo no quiero juzgar. Pero si el precio se lo dice todo.
Si usted sabe que vale $3,000 ahí en Costco, ¿cómo lo va a conseguir en 100 o 200 pesos en la calle? Pero la gente es así, y es tan sinvergüenza que envuelven la palabra de Dios y la tuercen. No, es que no podemos juzgar, es pecado juzgar. No, tenemos que hacer también juicio santo. En otra parte dice la Biblia, juzgad los espíritus para ver si son de Dios o no. Entonces, hay que tener un balance en cuanto al juicio se refiere. Amén. Amén. También debemos rechazar los malos negocios, ¿ok? Apartarnos de personas que son impías, que les gusta hacerle daños a otros, ¿ok? Y que no les gusta venir ni siquiera a Cristo, porque lo que desean son otras cosas. Amén. Usted apártese de ese tipo de gente, porque mire, lo malo se pega. El chisme se pega, lo malo se pega, la crítica se pega, el juzgar se pega, el hablar mal, mira que, ay sí, que fulana, mira cómo camina, parece un pingüino. Yo. ¿Ah? La risa, pero las cosas malas se pegan. Y mira que salta como canguro. Pero eso es feo. Amén. Lo malo se pega. Entonces, si usted anda con gente podrida, con manzanas podridas, eso se le pega. Se le salen los gusanos y se le meten a usted. Y si usted anda con hijos de Dios, con gente que le gusta leer las escrituras, con gente que le gusta la oración, con gente que le gusta darle un buen consejo, con gente que le gusta cosas sanas, también se pega. Amén. Pero desgraciadamente el ser humano a veces es más propenso a buscar lo malo. Entonces uno tiene que tener cuidados. Wow. ¿Por qué? Porque agrada al Señor. Una persona así íntegra agrada al Señor. Amén. ¿Cómo nos ayuda la Biblia a actuar con fe e integridad? Debemos mirar solo ¿a quién? A Dios. Amén. A Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y es nuestro máximo ejemplo de integridad a seguir, el cual nos capacita con su Espíritu Santo. Oiga, para vivir vidas rectas y honestas, apartadas del mal y del pecado que nos asedia. También debemos estudiar y escuchar bien los consejos de la palabra de Dios, que nos mantienen firmes y nos brindan la orientación práctica y necesaria para vivir vidas santas. Esto solo sucede cuando nos dejamos guiar por su Espíritu Santo. Amén. Amén. Y terminamos con la conclusión. ¿Cómo terminó Job? Después que resistió, después que mantuvo su fe, después que mantuvo su integridad, a pesar de que se le murieron sus 10 hijos, a pesar de que le quitaron sus negocios, a pesar de que tuvo una sarna maligna, dice Job 42, 10 al 17, búsquelo ahí. Restauración de la prosperidad de Job. Vamos a ver qué le pasó al final, por mantener su integridad y creer en Dios. Job 42, 10 al 17. Y quitó Jehová la aflicción de Job, o sea, lo sanó, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, si tenía 1,000 bueyes, ahora tenía 2,000. Amén. 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¡Wow! 12. Y bendijo Jehová el postrero estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. O sea, de 7,000 ahora pasó a doble, 14,000 ovejas, 6,000 camellos. O sea, de 3,000 pasó a 6,000. 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Oiga, le repuso sus hijos. Aunque los hijos nunca se reponen una vez que se pierden, pero bueno, tuvo nuevos hijos. 14. Llamó el nombre de la primera Yemina,
Y el de la segunda, Cesía. Mire, no, Cesia. Note que estos nombres no son judíos, porque estamos hablando que el libro de Job no era israelita. De hecho, el nombre que Job usa no es ni Adonai, ni Elohim, ni Yahweh, ni ningún nombre judío. Él usa el nombre El Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso, vulgarmente que todo lo puede, el Todopoderoso. ¿Ok? Continuamos. Yamina, el de la segunda, Cesia, y el de la tercera, Karen Hapuk. 15. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. 16. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y los hijos de sus hijos. Y hasta la cuarta generación. ¿Usted sabe cuál es la cuarta generación? Los bistataranietos. El tipo los vio. Amén. 17. Y murió Job viejo y lleno de días para la gloria del Señor. Denle un aplauso a Cristo. Amén. Amén. Acuérdese que cuando usted está siendo probado, el que persevera hasta el final y resiste, ese es el que se lleva la victoria. Amén. Así que gloria a Dios. Bendiciones a todos.